Buenas tardes, ahora vamos a hablar un poco de agricultura, de regadío y lo vamos a hacer con un perito agrícola, con Leandro Caraballo Umpierre. Es un técnico que ha estado muy relacionado y está muy relacionado con el sector primario de Lanzarote. Leandro, buenas tardes. Buenas tardes. Digo bien, ha estado toda la vida, ha estado metido en el campo, eso... Sí, yo creo que sí, pues nací en el campo y hay siempre una relación mayor o menor, pero siempre he estado relacionado con el campo. Vamos a empezar primero, hace unas semanas teníamos en el Jardín de Cactus un desfile para un poco potenciar lo de los tintes del cultivo de la cochinilla, pero de la cochinilla estamos hablando y yo creo que estamos en uno de los momentos críticos de la reciente historia del cultivo de la cochinilla, precisamente yo creo que por un lado por el abandono de las tierras, porque no podemos ocultar que es así, de la escasa venta de la cochinilla y yo creo que lo peor es la plaga que está afectando a estos cultivos. ¿Cómo definirías ahora mismo esa situación del cultivo de la cochinilla? Hombre, la situación del cultivo de la cochinilla ya era muy difícil antes de la aparición de la plaga porque el mercado es muy inestable, el agricultor se ha ido envejeciendo. Al tener esos ingresos tan intermitentes que lleva muchos años sin venderse, pues la gente no se dedica a la cochinilla porque necesita unos ingresos constantes, mensuales, porque no es igual que hace 50 años, que no pagábamos ni la luz, ni el agua, ni teníamos otros gastos y podíamos ir almacenando y trabajando sin esos ingresos. Ya la situación era muy difícil porque el cultivo se va abandonando y hay el 90% abandonado o más. Ahora con la plaga esta que lo que hace es machacar a la planta, a la tunera y acabar con ella, pues lo hace todavía muchísimo más difícil. Nosotros ahora mismo no le vemos una salida, se están viendo estudios porque esta cochinilla viene de México, donde ya estaba hace muchísimos años. En Canarias entra por La Palma, luego a Tenerife, luego acaba de llegar aquí hace a lo mejor un año. Y la situación no es nada halagüeña, pero se sigue intentando que no sea la puntilla del cultivo, pero técnicamente no hay muchos visos de que tenga salida. Cuando nosotros aquí hablamos de la cochinilla y siempre nos queremos agarrar ese clavo ardiendo, ¿no? Que era el producto que tuvo su época de apogeo en Lanzarote, pero claro, la realidad es lo que estábamos hablando. En La Palma creo que ya acabó prácticamente con la producción de tuneras, ¿no? Sí, en La Palma ha hecho muchísimo daño y ha acabado con las tuneras. El cariño que se le tiene a este cultivo es que es un cultivo excepcional, donde el producto se puede almacenar, no depende de las incidencias del mercado en el momento, no es un producto perecedero como puede ser una sandía o un tomate que lo vendes en el momento que lo cultivas o lo tiras. Entonces es un cultivo que aguanta muy bien la sequía, muy bien adaptado, y si llega a tener mercado es un cultivo, yo creo que óptimo para esta zona. Pero claro, con la plaga esta, si se acaba con la planta, porque la cochinilla esta, la complicación que tiene es que ataca desde la parte aérea a la zona radicular y ataca también a la parte más vieja de la tunera, a la parte lignificada, que la otra cochinilla no la ataca. Entonces hace muchísimo daño y lo acaba secando, y es muy difícil de atacarla y de eliminarla, y tiene una capacidad de dispersión mucho más grande que lo que tiene la cochinilla que nosotros utilizamos normalmente. Entonces, sí, porque la cochinilla la nuestra, vamos a llamarla así, es un parásito, sí, pero sí, un parásito bueno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No, es un parásito que ataca la tunera, que hay que podarla. Lo que pasa es que nosotros hacemos un aprovechamiento, las dos son dos parásitos, lo que pasa es que la otra la aprovechamos como tinte, la podemos coger porque tiene un cuerpillo un poquito más grande y se puede aprovechar. Esta tiene también tinte, pero lo que tiene es un montón de algodón, es muy difícil, no se puede trabajar con ella y además acaba con la tunera completa. La otra también hace daño a la tunera, hay que todos los años despencar, que al final es una poda, pero con el nombre específico de decir despencar, quitar las tuneras que han producido, que están deterioradas, vuelve a brotar y al siguiente año se cultivan los brotes nuevos. Pero a la planta en general, a la estructura de la planta no la daña, esta acaba con la planta, es el problema. Hablamos siempre de la comercialización, ¿no? ¿Tan difícil es buscar el mercado para la cochinilla de Lanzarote? Porque creo que ahora mismo
hay, no sé si son a lo mejor 1000 kilos que tienen todavía los agricultores o más de 1000, no lo sé cuál es la cantidad, pero sé que existen, que están almacenados, ¿no? No, sí, se estima que hay a lo mejor un stock de 20 o 30.000 kilos en las casas guardados, y igual seguramente mucho más. ¿Y eso no caduca? No, no caduca, porque si se conserva en las condiciones sin humedad y seca puede ir perdiendo un poquito de peso, lo que se vaya deteriorando, pero aguanta, vale. Yo creo. Tenemos 20.000 kilos de cochinilla. Sí. ¿Tan difícil es buscar una salida a esa cochinilla? No. El problema no es buscar la salida, sino buscarle la salida con el precio que la haga rentable. Estamos hablando de que competimos con países que producen donde no se realiza el cultivo, sino se recoge en tunera silvestre, donde los precios de los salarios no tienen nada que ver en esta zona que estamos ahora, y entonces la gente no se pone a cultivar si no tiene una constancia en la venta y al precio que se quiere. Normalmente aquí antes era intermitente, cuando había un problema en Perú con el huracán o el niño o la niña, que ellos su producción, que se estimaba que era 300.000 kilos al año, la perdían por condiciones climáticas, los clientes venían a Lanzarote y compraban a los precios que aquí Pero interesaban. es que ha habido niños últimamente Sí. en toda esa zona, Sí. pero no salen. Pero es un poco oscurantismo, porque se dice que si en Marruecos ha cultivado no sé cuántas miles de hectáreas, que si en Etiopía hay, pero no lo tenemos de primera mano, son habladurías, pero no sabemos si realmente en esos países hay esa producción para que el mercado aquí, pasados tantos años, nadie haya venido y los precios no hayan... Pero a lo mejor habría que salir a buscar a esos intermediarios, digo yo, ¿no? Porque si Claro, nos quedamos claro. sentados en Lanzarote, No, por eso no somos el ombligo del mundo. Pero como antes era así, que no había que buscarlos si no venían, yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo, conocer más de cerca ese mercado mundial, cómo funciona, por qué no está llegando aquí, saber exactamente con conocimiento de causa cuál es la causa de que el mercado esté aquí tan parado y que no logremos los precios, pero no que sea una cosa que no tengamos claro, sino con habladuría. Claro, por eso digo que hoy día el mercado ya no es, a lo mejor antes que era una llamada de teléfono, que ahora mismo están metidos, pues incluso hasta en Wall Street, cualquiera sabe dónde están metidos todos esos mercados, y yo lo que creo es que habrá que ir a buscarlo, porque está claro que de esta forma no se van a vender, y tocarnos en la puerta ya ese señor de 60, 70 años, que venga alguien, le toca, oiga, ¿me vende la cochinilla? No va a existir. Sí, no, las cosas han cambiado mucho y tenemos nosotros que adaptarnos a los tiempos y yo creo que es lo que tú dices, ser más activos y buscar nosotros los mercados y estar ahí al loro, sí. Bueno, la cochinilla, que está claro que está pasando por un momento muy, muy complicado. También formas parte de la comunidad de regantes de Lanzarote, es otro órgano, un poco para que la gente pueda entender lo que es la comunidad de regantes. Hombre, la comunidad de regantes hay en todos los sitios. En Lanzarote nunca ha habido una comunidad de regantes, porque en Lanzarote en principio no hay pozos ni galerías de donde traer el agua. Las comunidades de regantes se forman alrededor de esas fuentes de agua, como puedan ser pues de un río, de un pozo, de una galería, pero los agricultores aquí, viendo la necesidad de hacer una buena gestión del agua, de optimizar los recursos, se ha formado esta comunidad de regantes, que al final lo que pretende es un poco colaborar con la administración o incentivar a la administración para que se mueva y ponga a disposición de los agricultores un agua de riego que reúna las condiciones de calidad necesarias para obtener un producto de calidad, de primera calidad, porque nosotros entendemos que nosotros no podemos competir en cantidad, porque somos minifundios y no tenemos en cantidad no tenemos valor en el mercado, pero sí con calidad, y con ese objetivo se funda, de decir, vamos a intentar aprovechar al máximo todas las aguas de lluvia, que se pierdan las mínimas, intentar producir un agua agrícola específica, desalada, que no tenga nada que ver con la de consumo, donde podamos minimizar los efectos perniciosos del cloro en los suelos y en el producto, y ahí estamos organizados intentando pues animar un poco a todas las administraciones a que colaboren y para sacar para adelante la agricultura. Claro, una historia es primero recuperar las maretas, es decir, hasta ahora, en los últimos años había una mareta y decimos vamos a hacer un centro, una exposición de arte, no, es decir, recuperar las maretas que hay muchísimas. ¿Ustedes han cuantificado el número de maretas que se podrían recuperar?
Nosotros planteamos un pequeño proyecto que se los entregamos a las administraciones, donde dentro de ese proyecto que se regaba a los municipios, gran parte del municipio de Teguise y Aría, metíamos dentro de esa red las maretas del Estado, los grandes depósitos que están en la granja del Cabildo, la mareta de Teguise, la mareta de las Mares, que data de 1800 y está enterrada, recuperarla al mismo tiempo que se recupera como patrimonio, darle aprovechamiento. Dos aljibes en Aría, el depósito de la Corona y el de la Vega Chica arriba en Guinate. Planteábamos también que había un viejo proyecto ahí en el Barranco Lurón de Costa Teguise de hacer un tanque tormenta para que las aguas no llegaran sí, que en al ese mar. Estamos viendo que llega y un montón de agua, cuando hay una inundación inundamos toda Costa Teguise. Y entonces pues que todos esos barrancos donde sea posible y viable hacer un gran depósito para aprovechar las aguas de los barrancos que no lleguen al mar, pues que eso se haga. Y en eso estamos. Y en eso están y que empujando, pero que hasta ahora no ha habido un impulso definitivo, ¿no? Es decir, un impulso definitivo. Porque las ideas, yo creo que al final, cuando hablamos del campo, parece que todo el mundo tiene las ideas claras. Una cosa es tener las ideas claras y otra cosa es ejecutar los proyectos para que esas ideas ya no sean claras, sino sean una realidad, ¿no? Sí, el problema que nosotros tenemos es que el sector agrario de Lanzarote se ha quedado minimizado, porque no ha pasado como en otras islas que ha habido una continuidad. Aquí el sector se ha perdido. Ahora, al sector le falta unión para optimizar los recursos, para poder comercializar, y entonces es muy complicado engranar la producción con la comercialización y para cumplir todos los objetivos, y hay que hacer un gran esfuerzo por parte de todos, por parte de las administraciones, por parte de los agricultores, para que a la hora de producir no se compita, que se puedan lograr buenos precios, dedicar cada suelo a lo que se debe dedicar. Nosotros estamos abogando desde hace tiempo que se hagan un plan agrícola o se marquen unos objetivos donde toda la política agraria se quede definida, que está, por ejemplo, la pata que puede ser la comunidad de regantes esté definida dentro de todo eso que queremos para el campo, que no estemos haciendo cosas puntuales, flashes que igual muchas veces van en contra de lo que haya un plan, que haya un plan, como todo, ¿no? ¿A dónde vamos? Uno de los proyectos es recuperar la presa de Mala. Sabemos que ahora cuando llueve aquello es un coladero que no sirve absolutamente para nada. ¿Cuál es el objetivo de recuperar la presa de Mala? En el proyecto que planteábamos iba en las inmediaciones de la presa una desaladora para producción de agua específicamente agrícola, y entonces que ese vaso, como la presa, todos los estudios que hemos visto por ahí dicen que es muy difícil de impermeabilizarla, por lo menos que ya tenemos una pared hecha, que ahí se puede hacer un gran depósito de almacenamiento, tanto del agua de arriba que llega de lluvia como el agua que se desala, que haga de depósito regulador y que se aproveche ese vaso, haciéndolo como depósito, no como estructura como tal está, porque pierde muchísima agua, pero que se haga un estudio técnico y económico y que se aproveche como se puede. Es decir, que la desaladora, que hay que distinguir una desaladora agrícola, cuando se habla de una desaladora agrícola, no estamos hablando de una desaladora de agua para el consumo humano, me refiero de ducharte, es decir, con unos parámetros diferentes para que esa agua sea menos dañina para los suelos, ¿no? Básicamente. Sí, el agua potable que nosotros consumimos pues tiene un exceso de sales nocivas, como es el sodio, está clorada para que sea de consumo humano y debe ser un agua específica para la conservación de los suelos, que a lo largo en los próximos 30 o 40 años no pongamos en cuestión la perdurabilidad de los suelos porque hemos utilizado unas aguas nocivas para el suelo. Entonces, que eso lo tratemos con mucho cariño y con mucho cuidado. Los suelos tenemos que dejárselos en las mismas condiciones a las generaciones siguientes, no quemarlos y que no sirvan para nada. Uh-huh. Bueno, lo que está claro es que es necesario lo que estabas comentando, un auténtico plan para global de la agricultura, porque tiene futuro, es decir, siempre volvemos al origen. Alguien joven puede decir, yo puedo dedicarme a la agricultura y vivir y poder irme de vacaciones, poder crear mi familia, mandar a mis hijos a estudiar fuera sin tener que depender de un trabajo en el sector turístico, en el comercio o en otro tipo de industrias en Lanzarote. Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí, esa es la gran pregunta, y es decir,
La agricultura es imprescindible porque del suelo y del mar sacamos los alimentos para todo ser vivo que vive sobre la tierra. Entonces, la agricultura es importante. Si la agricultura se ve como factor estratégico, no podemos importar el 100%, deberíamos tener claro que teníamos que tener una producción mínima. Para que haya gente que se dedique a la agricultura le tenemos que quitar muchas incertidumbres, ciertas garantías. Si una persona se va a trabajar al hotel y tiene un sueldo a final de mes, si le demandamos a la agricultura que trabaja a la intemperie, donde depende del clima, no lo asesoramos porque acaba de entrar en ese sector, cuando vende el producto lo vende mal o le va mal por falta de asesoramiento, abandonará y dirá, yo aquí no tengo estabilidad, yo de esto no puedo vivir. Ahora, si generamos las condiciones específicas para no de un día para otro que esto sea un vergel y que todo el mundo se dedique a la agricultura, pero si vamos engranando ese sistema poquito a poco para que la gente que se incorpore no los aburramos por todas las incertidumbres que tiene el sector, sino decir, los vamos acompañando porque hay una política establecida para acompañar y para que esas deserciones no se produzcan, podíamos ir poquito a poco aumentando el sector. No va a haber una panacea decir hago esto y aquí esto se llena de agricultores, pero sí hay que dedicarle tiempo para intentar sacar, por lo menos mejorarlo. Bueno, Leandro, está claro que estaríamos hablando de agricultura todo este tiempo, pero bueno, yo creo que hay unas pinceladas que se pueden ir ya apuntando en esa libreta política de Lanzarote, porque, como estabas hablando, la agricultura es importante y yo creo que para Lanzarote, además de agricultura, también es paisaje que es clave para eso que hablamos, el turismo de Lanzarote. Gracias, Leandro, por acompañarnos. Ya sabes que cualquier cosa que quieras, pues aquí nos tienes. Pues nada, buenas tardes, gracias. Bueno, y nos despedimos por hoy con esta entrevista, así que nuestra compañera Paola seguirá con ustedes todos estos días.